Pensar es algo que toda la gente cree que hace. El pensar es algo que muy poca gente puede hacer. Y el pensar que piensa, creo yo, bella, que es algo que muy poca gente puede hacer en este momento de la historia. Pensar, el pensar que piensa, que nos controle la sociedad del espectáculo, hace que prácticamente todo el tiempo estemos pensando en no pensar. Eso incluye el trabajo, el entretenimiento y los sueños. Y aún los peores momentos de aburrimiento, la orden es: piensa sin pensar, no pienses, obedece. Y las órdenes que hay que obedecer es: sé egoísta, busca tu placer hedonista y todo júzgalo en forma maniquea. Entre buenos y malos, tú eres el bueno mayor. Y eso se llama tiranía. En el nihilismo la gente está pensando en cómo ser un tirano y muy poca gente piensa cómo ejercer la libertad en forma de ciudadanía soberana. Eso es lo que aquí estamos tratando de hacer para traducir el cine de vanguardia de Teo Hernández en esta que es la segunda de las que serán muchas partes para tratar de traducir un cine tan de vanguardia. De manera que esto es un experimento de neohermenéutica salvaje para empezar a resolver de un modo no domesticado por la academia la enorme distancia cultural que separa el cine de vanguardia de Teo Hernández, nacido en 1939 y muerto en 1992. Lo que lo separa, el horizonte de comprensión muy limitado y generalmente muy payo, el público de cine calificado como tragapalomitas mexicano, son que explica mejor el autoexilio de Hernández en París desde 1965. Aquí se plantea una revisión de la primera hipótesis de traducción al español de la película Fragmentos del Ángel de 1984, que ya iniciamos el intento de traducción en una sesión anterior de este trabajo, que por ponerle un título esta vez lo podemos llamar otra vez Café con S. Mendiola. Y entonces la hipótesis inicial que aquí estamos revisando plantea que cine de Teo Hernández sí es cine del cuerpo, como lo clasificaron de inmediato, y aquí estamos entonces viendo cine de un cuerpo recién operado en cirugía. Eso es de lo que podríamos decir se trata Fragmentos del Ángel. Y entonces, ahora, en el esfuerzo de pensar el pensar que piensa, estaríamos revisando lo que ya planteamos con anterioridad, aprovechando las ventajas de esta nueva escritura, que es la escritura cinematográfica, la forma en la que me estoy expresando
en este momento para realizar una acción contracultural directa, inmediata, tanto en Zoom como en luego YouTube y luego en Facebook. Son las redes sociales donde tratamos como Chorcha Chiliscuilis de ejercer libertad contracultural. Entonces, Teo Hernández, lo complicado para traducirlo es que es un poeta y como poeta esencial, eh, su obra es algo completamente abierto a la interpretación. No se puede reducir a una definición o a una conclusión. Es una obra que dialoga con el tiempo presente siempre, hasta el momento, y entonces cada vez está diciendo más de lo que había dicho en la vez anterior. Y para entender lo que dice, hay que realmente caminar a su paso. Y eso es lo que ahora estamos intentando hacer, caminar al paso poético de el cine de vanguardia de Teo Hernández. De esta forma queremos traducir para que un público mexicano que es capaz de producir el mejor cine comercial de la tierra en este momento, razón por la que la Universidad Nacional Autónoma de México ha otorgado un doctorado honoris causa a Guillermo del Toro, el amo del cine de Hollywood. Hubiera sido más memorable que se lo hubieran dado a Leopoldo Laborde, que sí es mexicano y no es de Hollywood. Y a Leopoldo Laborde, que quiso ser de la UNAM, no como del Toro, que le repugna la UNAM. Él estudió en Guadalajara en una escuela de paga con su maestro García Riera, que traicionó a la UNAM por dinero. El cine de Teo Hernández, por tanto, está muy lejos de México y de la UNAM. Por eso es contracultural hablar de él de esta manera y tratar de ponerlo al alcance de las mentes ultra planas de la mayoría de la gente que ve cine hoy día en México, en cualquiera de las formas de cine que hoy día expresan esta nueva escritura. De esta forma, para iluminar la diferencia de Teo Hernández, yo quiero decir que es un poeta equivalente a Edgar Allan Poe o a Stefan Mallarmé, y que en esa condición de existir poético, Teo Hernández requiera ser traído de la lengua francesa al español. Y para hacer ese trabajo muy delicado y muy lento, recurro ahora a la poesía precisamente de Stefan Mallarmé, cuando él explica por qué razón Edgar Allan Poe es un poeta esencial y por qué es importante saber establecer ligas, interconexiones entre los planteamientos esenciales de los poetas esenciales de toda la historia de la humanidad, que es lo que aquí hacemos con el cine de Teo Hernández. Y entonces me alarmé al hablar de Edgar Allan Poe como poeta esencial. Escribió un soneto
para que fuera puesto en el pedestal de la tumba de Edgar Allan Poe, con la tumba a sus pies y con una escultura de Edgar Allan Poe encima, allá en la ciudad de Boston, que creo que está enterrado, cosa que entiendo todavía no se ha hecho. Pero entonces, para la tumba de Edgar Poe, escribió esto Mallarmé, y ahora yo digo para la tumba de Teo Hernández. Tal como en sí mismo, al fin la eternidad lo cambia, el poeta suscita con la espada desnuda su siglo espantado por no haber sabido que la muerte triunfaba en esa voz extraña. Ellos, vil sobresalto de hidra, oyendo antaño al ángel dar un sentido más puro a las palabras de la tribu, proclamaron muy alto el hechizo bebido en el mar sin honor de alguna negra mezcla. Oh agravio de la tierra y de las nubes hostiles, si nuestra idea contigo no esculpe un motivo con que la tumba de Poe deslumbrante se adorne. Calmo bloque caído de un oscuro desastre, que este granito al menos muestre siempre su arista al negro vuelo de la blasfemia disperso en el futuro. A eso, en tiempos de Mallarmé, se le llamó ser poetas malditos. Y eso es lo que quiere ser siempre la poesía de la contracultura. Se encuentre donde se encuentre y ocurra por lo que ocurra. Una rebelión manifiesta contra lo que hemos llamado y seguiré llamando orden simbólico falogocéntrico. De manera que ahora, para redondear la idea entre Mallarmé y Edgar Allan Poe, agrego la tumba de Baudelaire, escrita también por Mallarmé, para estar con el más maldito de los poetas malditos en la poesía del más puro de los poetas puros de la poesía maldita. Dice Mallarmé en el soneto La tumba de Baudelaire: el enterrado templo divulga por la boca sepulcral de la cloaca, babeando barro y rubí, abominablemente algún ídolo Anubis, de flamígero hocico, alarisco ladrido, o si el reciente gas tuerce la turbia mecha, que sabemos enjuga los oprobios sufridos, huraño alumbra entonces un pubis inmortal, cuyo vuelo se eclipsa según el reverbero. ¡Qué follaje en ciudades sin noche de secado! ¿Podrá bendecir votivo así como ella volver a sentarse en vano contra el mármol de Baudelaire? Ausente con temblores del velo que la ciñe, esta, su sombra misma, un tutelar veneno que aun cuando nos mata, debemos respirar. Es con estas cinceladas iniciales con las que en esta segunda parte de Para traducir el cine de vanguardia de Teo Hernández
estamos empezando a transformar el cubo de mármol en una escultura, en un pedestal, en una tumba para Teo Hernández, poeta inmortal maldito, al que queremos traducir al español el México chundo y pandroso actual, que está atrapado en la pesadilla del populismo, o sea, del fascismo. Por donde escapa el tiempo. El exilio es una vocación de tiempo. Cada imagen vuelve a su lugar de origen, la estación del vacío. No hay caída en el tiempo, no hay más que montaje en el tiempo, montaje que es soldadura de memoria y tiempo, soldadura que se rompe por su propio esfuerzo. El tiempo devora la imagen, los restos los arroja sobre esta pantalla. En el cine nada cae, toda imagen muere de pie, toda imagen se arregla, se corroe, toda imagen está lista para entregarse al vacío. De este instante en que la imagen suspende su vuelo antes de desaparecer en el vacío, solo queda la sonrisa de la visión. Es el tiempo fijado en su vuelo. Toda imagen es insolente, toda imagen es un desafío irrisorio frente a la voluntad del vacío. Toda imagen es un cuerpo desnudo en el banquete del tiempo. En el banquete de la vida, la imagen es el fruto supremo. La imagen llega sobre la tabla del festín y conoce su hora de gloria. La imagen en el cine es el fruto que se consume al momento. Este fruto se devora a sí mismo. Este fruto es la sobremesa en el banquete del vacío. La imagen llega a su fin. Su fruto se consume en el secreto. Su fruto se desvanece en el desierto. Su fin es llegar al espacio final del vacío. Ahí donde los gestos se resumen en un solo signo. Esta pantalla desierta para la eternidad. Todo se va, el tiempo y la vida. Cada instante nos vamos. Todo nos abandona en el momento en que todo llega. El gesto ciego del cineasta, atrapar lo inatrapable, ni caída ni vuelo, solo recorrido, recorrido circular alrededor de un cuadrado blanco, recorrido invisible alrededor de un agujero invisible, recorrido imaginario, recorrido fijo. He ahí la película. Esta imagen resume todas las imágenes de la película. Y en eso es donde estamos ya escribiendo en el tiempo, marcando el tiempo en esta filmación que ya digo es contracultural por ser una conversación sobre el pensar, que piensa el pensar, que piensa y que lo piensa en poético, que es el grado más alto de pensar antes de lograr transvalorar todos los valores y cambiar de verdad el sentido de la vida para quitarle de encima a la vida las cadenas del sexo, del dinero y la política. Para eso, aquí estamos intentando traducir el cine de vanguardia de Teo Hernández, ya en esta segunda de muchas partes que empieza a convocar y a provocar recursividad, justamente la primera acción intelectual que hay que realizar para pensar el pensar.
Deux mondes essaient de se compénétrer. Le monde de la vie et le monde de la mort. Ils ne le peuvent pas et c'est le drame. Aimez-vous cet homme? Aimez-vous cet homme? Oui. Le drame d'Orphée. Père dit, ce n'est pas possible. Une légende célèbre qui ne se passe à aucune époque précise et que Jean Cocteau vous montre sur nos routes, dans nos rues, dans nos maisons. Mais pas qualité pour vous le défendre. Et si je vous en prie? J'irai tout de même. Vous ne m'empêcherez pas. Je deviens folle. Dans nos voitures, parmi nos objets de tous les jours. Le miroir. Vous savez qui je suis? Oui. Dites-le. Il a vu ce qu'il ne fallait pas voir. Il a entendu ce qu'il ne fallait pas entendre. Ça me fait comme des rats. Il a été où les hommes ne peuvent pas aller et d'où personne ne revient. Si la justice refuse d'intervenir, nous interviendrons. Oh non, je ne le croirai jamais. Mais vous, monsieur le commissaire, dites-lui que c'est faux. Vous connaissez Orphée. Jean Cocteau, après La Belle et la Bête, vous raconte le célèbre mythe d'Orphée. Il n'y a qu'un amour qui compte. C'est le nôtre. Aventure policière de l'au-delà, aventure de meurtre et d'amour. Où nous cachons-nous? Nous n'avons plus à nous cacher. Nous serons libres. Pour toujours? Pour toujours. Serre-moi fort, Orphée, serre-moi fort. Aventure terrible et drôle. Eurydice, vous êtes sous la table? J'y suis. Où est-il? Aventure où les hommes traversent les miroirs comme de l'eau et circulent dans un autre monde qui les juge et les fait passer de tribunal en tribunal. Adieu, ce geste. Il ne reviendra plus. Allons, du calme. Les hommes reviennent toujours. Esa es nuestra próxima película en el Cineclub Chorcha Chilis Willis, que será vista esta noche en una sesión en el secreto público de Zoom para con esta información trascendental estar reconstruyendo las condiciones culturales que el PRI destruyó en México para conseguir crear un espíritu cultural capaz de entender la poesía de Teo Hernández. De esta forma es como entiendo que hay que estar escribiendo cinematografía para conseguir generar discurso subversivo, discurso revolucionario, discurso transgresivo.
Y desde esa periferia de la subversión bárbara, contracultural, estar intentando traducir la poesía esencial del cine de vanguardia de Teo Hernández, donde ya en esta ocasión espero dejar en la grabación este desfase de mi imagen en la pantalla que muestra lo que Teo Hernández plantea como reflexionar sobre el tiempo, que es nuestra posibilidad mística con la escritura cinematográfica de podernos elevar por encima del tiempo y desde allí generar un pensar humano capaz de resolver el misterio, el enigma del nihilismo, un hecho que la mayoría de la humanidad prefiere ignorar por razones de cobardía. No se quiere pensar el gran drama en el que está metida la humanidad ante el hecho de que Dios haya muerto. Y esto es algo que, como decía desde el principio, en este momento, en este día 25 de agosto del año 2022, aunque ya somos 7.500 millones de seres humanos existiendo juntos en el planeta Tierra, considero que no logra ser más de 2.000 personas quienes pueden estar tratando de considerar sin miedo lo que significa el nihilismo. Y con esas menos quizá de 2.000 personas, se sostiene con sentido la existencia. Pero entiendo yo que eso es muy cansado para esas personas y cargar con tantos millones las puede agotar. Y por eso generamos esta acción directa, nueva escritura, para convocar mentes que ingresen a la cuestión del ser desde el problema que nos ofrece el nihilismo. Así se encontraba el agujero. Era un agujero invisible, un agujero en el tiempo. Sin saberlo, entro en él y pierdo el sentido y la memoria, el rastro de X. El rodaje de la película se detiene en ese momento, el 16 de agosto de 1983. Y aquí detenemos la película. Y bien.